Muy bien, continuamos y ya estamos en el segundo bloque de Universidad en Vivo y en este caso con invitados, Anaí. Es así. Con invitados acá, como hemos recibido acá en el piso, en el estudio, nos encontramos con Ana Meglioli y Gabriel Meglioli. Nos van a contar un poco sobre su colección de cactus reconocido de América del Sur, ¿no? Acá. ¿Es así? Sí. Nuestro padre creó una colección de cactus empezando de cero, porque en realidad en su luna de miel, mi mamá, que era de Buenos Aires, recogió un par de cactus. Y él decía, ¿pero por qué recoge eso? El sanjuanino dice, hay mucho de eso. Y cuando mi mamá se quedó embarazada, no podía subir las escaleras para regar las plantas. Entonces le pidió a mi papá que las regara. Y que él se interesó cada vez más. Sucesivamente, en una revista de La Chacra, vieron que había un club de coleccionistas en Buenos Aires, se puso en contacto y en lugar de escribir el nombre de mi mamá, que era la que había iniciado, escribió su nombre. Su nombre, claro. Y tuvo la oportunidad de participar en reuniones en Buenos Aires con el club de coleccionistas y le nace este amor por los cactus. Qué impresionante. Y bueno, cada vez recogió de acá de la zona, de Barreal, Calingasta. Él era escalador. Muchos que han visitado el Club Andino Mercedario lo conocieron. Fue un pivote del Club Andino Mercedario. Y en esas actividades del Club Andino Mercedario, paralelamente, él siempre sacaba fotos de las plantas, dónde estaban situadas las plantas, a qué altura estaban situadas, qué características de suelo había. Y pues, realmente fue un autodidacta en el tema. Claro, qué bueno. ¿Cómo se llamaba su papá? Silvio Meglioli. Silvio Meglioli, que es, digamos, el nombre que de alguna manera tiene esta muestra, digamos, esta colección. Sí, Gabriel, el estado actual, digamos, de la colección, bueno, digamos, sabiendo que Silvio ya no está, digamos, pero ha habido una continuidad también en ese trabajo. Sí, mi padre falleció en 1995 y la colección tenía más de 2.000 variedades y más de 10.000 ejemplares. Mi padre le estaba enseñando, por decirlo de alguna manera, y dándole muchos ejemplares a un grupo de gente de Mendoza que venía periódicamente a casa y, digamos, tomaba clases con mi papá. Mi papá era docente de Alma y les brindó mucho material y mucha información a esta gente. Cuando inesperadamente mi papá fallece en un accidente, esta gente forma un club de coleccionistas de cactus y crasas, al que llama Silvio Meglioli, en honor a mi papá, que era el que los había impulsado y dado un envión hacia adelante. Y la colección quedó en casa de mis padres y la verdad que cuidarla era muy difícil. Porque para cuidar una colección de esa envergadura hay que saber. Sin duda, sin duda. Entonces dos ejemplares que parecían iguales, uno se secaba, el otro nunca florecía y se iban perdiendo ejemplares. En San Juan no hubo nadie sinceramente interesado. Mi padre siempre se opuso a lucrar con el tema de las plantas, con este tipo de colecciones. Y el Club de Coleccionistas de Mendoza consiguió un predio en el CRISIT, en el Parque de Mendoza. Entonces nosotros hicimos una donación de la colección con el compromiso de que ellos iban a cuidarla y seguir conservarla y ampliarla. Durante un tiempo eso funcionó muy bien, pero últimamente la colección se ha visto muy diezmada. Y bueno, hay gente en San Juan que está trabajando bastante, con mucha intensidad para tratar de traerla de nuevo a San Juan a la universidad. Claro, sí, bueno, digamos, vale destacar esto, que digamos, no solo desde el valor como colección, sino también tiene un valor científico, por lo menos, digamos, desde la Universidad Nacional de San Juan, desde el área de biología, bueno, de la Facultad de Ciencias Exactas, están, digamos, con mucha atención, digamos, en esta colección. Sí, esta colección en vida de mi padre fue durante muchos años la colección más importante del interior del país. Era común en casa que recibiera
a coleccionistas austríacos, japoneses, alemanes. Japoneses, hubo gente varios de gente de Estados Unidos. Que venían interesados en la colección y bueno, mi padre aprovechaba para intercambiar ejemplares, intercambiar semillas y ampliarla. Qué lindo. Qué Esta bueno. colección... ¿Cómo se enteraban ellos que ustedes tenían esta colección, la gente extranjera? Porque es un círculo bastante cerrado, o digamos, la gente los coleccionistas de cactus de la Argentina estaban en contacto. Muchos llegaban por amistades y así es como nosotros llegamos a la amistad con este señor Gonjian o con Roberto Kisling de la universidad. Y, por ejemplo, alguien de Japón nos visitó y posteriormente mi papá tuvo contactos en Japón y él mandaba semillas porque tenía muy buena inseminación y los japoneses en algún momento le mandaron una cajita con crasas de África. Imagínense, en ese momento acá no había nada de ese tipo. Ahora se ven esas plantas, pero en ese momento no había nada. Ahí estamos viendo algunas fotos, bueno, de Silvia, imagino, digamos, con su colección, Sí, algunos ejemplares. Sí. Y esta es una foto de la familia. Los lugares, digamos, que habitualmente justamente crecen estas especies. Sí, mi papá era un amante de la montaña. Toda la familia son amantes de la montaña. Y nosotros de chicos lo hemos acompañado todos. Actualmente, quien tiene un contacto permanente con montaña es uno de nuestros hermanos, Andrés, que es geólogo. Pero todos seguimos teniendo un poco de ese contacto y del amor que nos inculcó. Sí. Crecido, digamos, prácticamente con ese hobby, con ese hábito tan natural. Piense que mi papá nos tenía preparados. Ir a la montaña significaba, si veíamos una planta especial, sacar fotos, escribir a qué altura lo veíamos, cómo era el suelo, sacar muestritas. Un protocolo ya armado, digamos. Sí, y hay 2 plantas calificadas internacionalmente con el nombre de mi padre. Qué bueno. Un Pterocactus Meglioli y un Pyrocactus Meglioli. Y uno de ellos la sacó mi hermano trabajando para geología y se lo trajo en un zapato. Así que sube al ómnibus de vuelta con un zapato solo porque el otro lo tenía ocupado con un cactus. Macetita, digamos. Recién hablaban, bueno, de que hay muchas especies que están empezando, digamos, o que están perdiéndose o que durante un tiempo se empezaron a perder. Y en el imaginario quizás de las personas que no estamos en la temática, en esta botánica, digamos, un cactus no es muy difícil entenderíamos, digamos, de cuidar, de conservar, pero no, al parecer no es así. No es tan así. Claro. Porque uno lo ve, dice, si está en el campo, en la tierra, en nuestro ambiente seco, todo uno lo tiene en la casa con un poco de agua. No es tan así. No es tan así. No es tan así. La tierra es una tierra especial, la acidez del suelo es muy importante, la cantidad de agua que recibe es sumamente importante. Y la cantidad de sol que recibe también es importante, la temperatura. Entonces hay que saber, para mantener por ahí uno puede tener una planta en la casa y darse maña para que sobreviva, pero teniendo 10.000 plantas no es tan fácil. Y él lo hacía solo, o sea, no había ningún jardinero, era un trabajo propio de él. Para nosotros como hijos a veces era un poco difícil de entender porque dedicaba mucho tiempo. Bueno, y preparar el suelo. Mi papá ya empezó en aquella época, en los 70, 80, a hacer compost para poder obtener la calidad de suelo distinta que necesitaba para sus plantas. Claro, necesaria para poder generar toda esta colección. Qué bueno. ¿Hay algún lugar donde se pueda, digamos, o se busca, digamos, esa posibilidad de que la gente pueda conocer esta colección? ¿Cómo podrían...? Bueno, la colección hoy sigue en el predio de CRISIT en Mendoza, pero está bastante reducida. Por la última vez que fuimos a verla, notamos que estaba muy reducida. Y bueno, esperemos que en breve esté nuevamente en San Juan y que se pueda recuperar los ejemplares perdidos. Ojalá, porque es un muy buen atractivo, digamos, para los sanjuaninos, pero también turístico. La colección de mi padre figuraba en una guía turística que sacó, me parece que fue YPF,
Y uno de los atractivos, de los principales atractivos de San Juan que figuraba en esa guía era la colección. Qué bueno. Además también es una colección bastante original y también esto revaloriza nuestro suelo sanjuanino. Sí. Seguro. Es autóctono 100% de esto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad Gracias que queríamos a ustedes. compartir esto porque bueno, es algo que tiene que ver justamente con la cultura, con lo nuestro. Hoy no lo podemos disfrutar, no está en nuestra provincia, pero está, digamos, todavía vigente el valor que tiene esta colección de cactus. ¿Ah? Muchísimas gracias a ambos. Esperamos gracias. pronto tener Gracias la a colección ustedes. en la No, provincia. gracias a ustedes Gracias a por ustedes. difundirlo y bueno, esperemos que sea un éxito la repatriada de la Ojalá así sea. Bueno, muchísimas gracias. ¿ah? Gracias. Bueno.